Rita Clark Quiroga es una de las integrantes de la asociación Lazos Azules. Buen día, Rita, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Todo bien, por suerte todo tranquilo. Gracias a vos por recibirnos. No, aquí estamos con Carla de Sechis y la idea es eh, con Carla y con vos tratar de sumar conocimientos, porque uno está acostumbrado que los miedos y el desconocimiento son los más excluyentes que tiene la sociedad, ¿o no? Sí, tal cual. En realidad el desconocimiento trae miedo. ¿Por qué? Porque a lo que no conocemos en general le tenemos como temor o recelo o precaución. Ponemos una barrera adelante en función de lo que no conocemos, que es una barrera natural del ser humano. Pero bueno, una de las formas de derribar esta barrera es hablando, concientizando, informando y alcanzando a la población en general eh, información correcta, porque también hay mucha información incorrecta y hay muchos mitos dando vuelta, que bueno, eso es lo que genera esta barrera de temor o que no nos permite en realidad ver más allá, que no nos permite incluir. Rita, ¿cómo estás? Carla, gracias Hola Carla. por recibirnos. Bueno, por ahí para empezar por algún lado y hablar de lo que es el autismo, me gustaría que nos cuentes cómo fuiste cambiando vos como mamá antes de ser mamá de un niño con autismo o con trastorno del espectro autista y después, ¿cuántas cosas tuviste que aprender? Todo. Eh, nada te prepara, es decir, más allá de que nada te prepara para ser padre, nada me preparó para que un día la neuróloga me dijera, tu hijo tiene autismo, porque no sabía ni de qué se trataba. Esa es la Ajá. realidad. Y a muchos papás les pasa. Y lo primero que haces, como siempre, es ir a internet, cosa que no recomiendo, porque Ujú. salen muchísimas cosas falsas y te agarra así como un pavor. Claro. Pero en sí lo que hicimos con mi esposo, que es mi compañero y que también es muy activo en Lazos, es decir, ok, ¿de qué se trata esto? Y empezamos a averiguar, fuimos a los especialistas que sabían y que nos comenzaron a explicar y dentro de esta averiguación de buscar gente que también supiera, empezamos a buscar familias que estuviesen pasando por lo mismo que nosotros Ujú. y fue cuando nos chocamos con Lazos Azules, que es una agrupación de familias, de personas, familias y personas con autismo también conforman la asociación y se conformó como una red de contención en donde se comparte información, en donde se hace campaña, en donde en sí está basada sobre tres pilares, que son la concientización, el apoyo a las familias y las políticas públicas. Como pasa con lo Ujú. de pirotecnia cero, que es, bueno, una de las actividades de política pública que lleva a cabo la asociación. Eh, pero nada, ese fue nuestro tránsito. Pasamos Ajá. por algunos centros de rehabilitación con Santino, Santino es mi hijo, Sí. y de a poco fuimos aprendiendo, formando parte, averiguando la forma correcta, apoyándonos sobre los profesionales, sobre el recorrido de otras familias para no cometer quizás los mismos errores, y de a poquito vas haciendo el camino. No te digo que es un camino fácil, pero tampoco es un camino lleno de penurias, porque eso no Ujú. es así. El tener un hijo con autismo no es un camino lleno de penurias ni difícil, no es una lucha. Nosotros decimos en sí que no tenemos una lucha, porque en una lucha hay dos bandos y siempre alguien pierde. Entonces es un camino de construcción, donde vos vas construyendo, derribando barreras y construyendo nuevos caminos que permitan el día de mañana tener una sociedad más inclusiva, profesionales más capacitados, y por profesionales me refiero tanto a los de salud como a los de educación y una sociedad también con una mente
más abierta, más amena, Claro. más amigable. Claro, porque uno puede comprender que no es como vos decís, un trastorno tener un niño con autismo, sino que ese niño tenga que desenvolverse, ese niño y esa familia tenga que desenvolverse en una sociedad que no está preparada del todo para niños y personas con TEA. En realidad, si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es la sociedad está hecha por personas y para personas tipo antiguo, o sea, es decir, en un paradigma médico rehabilitador, en un paradigma geocentrista, ¿entendés? No está hecho para una sociedad inclusiva en general, pensado en todo tipo de personas. Y ese es un paradigma que está cambiando, gracias a Dios, ya hace varios años que viene cambiando este paradigma, en donde ya te encontrás en los colectivos los botones con braille, ya te encontrás por ahí pictogramas en algunos locales, ya vemos que las rampas son realmente del tamaño que tienen que ser. Entonces, hay como que se está produciendo un cambio, pero ¿qué pasa? La sociedad en sí no está preparada para incluir a las personas con discapacidad. Y el autismo es una discapacidad no visible. Claro. ¿Qué quiero decir con que es una discapacidad no visible? Vos me ves a mí en la calle con mi hijo, o lo ves con los compañeros de la escuela correteando por el patio, y no vas a decir, ese niño tiene TEA. Sí. No es una discapacidad que vos veas. Entonces, genera mucha incertidumbre, no tiene, ¿qué le pasa? Por ahí está en el supermercado y comienza a gritar, y vos decís, ¿y este niño qué le pasa? ¿Y por qué aletea? Y entonces comienzan las miradas. ¿Por qué? Porque es una discapacidad que no se ve a simple vista y que genera comportamientos que por ahí no son los socialmente aceptados. Y yo digo socialmente aceptados, ¿por qué? Porque son autorreguladores, todos tenemos autorreguladores. Algunos se comen las uñas, otros se acarician el pelo, otros mueven el pie mientras están hablando, se retuercen las manos. Esos son socialmente aceptados. Los niños con autismo tienen estereotipas para regularse que son ajenas a lo que socialmente se conoce. Entonces llaman las miradas, que pone más nervioso, bueno, y que genera toda una situación. Pero gracias a Dios eso está, no gracias a Dios, en realidad gracias a Dios y al trabajo que se viene haciendo. Se viene concientizando hace un montón de años, no es como que de la nada apareció así. Las familias vienen trabajando hace muchísimos años, donde ahora esas familias que comenzaron en su principio, ahora tienen hijos que son adultos y están derribando otras barreras. ¿Por qué? Porque hicieron un camino para los niños, los que están transitando la infancia y los que están en el nivel primario, y ahora nos encontramos con jóvenes que están en la secundaria, con jóvenes que quieren ir a la universidad, con jóvenes que quieren trabajar, y ahí tenemos una barrera importante. ¿Por qué? Porque hasta hace 10 años eso no existía. Es más, en el 2014 se aprueba la ley de inclusión educativa. O sea, yo estoy segura que muchos de nuestros oyentes, y que calculo que si algún, no sé si tienen un WhatsApp para que ellos se comuniquen y demás, Sí. recuerden cuántos tuvieron compañeros en la escuela primaria que estuviesen transitando una discapacidad. Sí. La verdad es que eran muy pocos. Entonces, bueno, y encima, ahora estas personas, estos jóvenes, estos niños que recibieron esta inclusión, y bueno, son personas que quieren trabajar, el trabajo dignifica, el trabajo te empodera. ¿Se entiende? Entonces, esos son los retos o las barreras en realidad que tenemos ahora como sociedad. Continuamos trabajando en la primera infancia, continuamos trabajando en la primaria, pero bueno, nos encontramos con esto también, que es una realidad que yo creo que eso es lo que Lazos ahora está como apuntando. ¿Por qué nos encontramos con esto? Hay una ley que dice que tienen que ser incluidos. Ahora, desde la ley que lo dice, que no es solo una ley, tenemos los tratados internacionales, tenemos un montón de marco legal que dice que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos
que nosotros y que tienen que ser incluidos en una situación de equidad. Rita, Entonces, sí. Rita, ¿por qué se pone tanto el acento de la pirotecnia cero? ¿Por qué afecta tanto a las personas con TEA la pirotecnia? Bien, eso tiene que ver con lo que es el autismo en sí mismo y las áreas que afectan. El autismo en general afecta lo que es la integración sensorial. La integración sensorial es cómo percibimos nosotros el medio que nos rodea y la capacidad que tenemos de filtrar. ¿Qué es el filtrado? Yo para hablar con vos estoy filtrando inconscientemente el ruido de fondo que hay en mi casa para poder concentrarme en lo que estoy hablando con vos, o si me molesta la etiqueta de la ropa, nada, la ignoro y ya está. Y se terminó, bajo el sonido y me concentro. Las personas con autismo, que el autismo en sí es un trastorno del desarrollo con el que se nace y que acompaña a lo largo de toda su vida, modifica esas señales que recibe el cerebro y las recibe todas con la misma intensidad y al mismo tiempo. Entonces yo recibo todos los sonidos al mismo tiempo y con la misma intensidad. El que está escribiendo con la lapicera, siento el ruido de la lapicera, siento el ruido del que está caminando, siento el ruido del que está hablando, todo al mismo tiempo. Y tengo una hipersensibilidad auditiva, la mayoría la tiene. Mi hijo la tiene, sale con auriculares a la calle para bajar un poco los decibeles que hay en la ciudad. Entonces, nosotros pensemos que para nosotros un ruido tolerable es de 85 decibeles. Tolerable, manejable, y sería lo que no se denomina como dentro de la contaminación sonora. Ahora, un petardo, la pirotecnia, llega a 190 decibeles. Sí, claro. Imagínense cómo lo recibe esa persona que no tiene la capacidad, porque su conexiones neurológicas, vamos a hablarlo en criollo, está hecha de otra forma, entonces les provoca realmente dolor. No estamos hablando de que le duele un poquito, les provoca mucho dolor. Yo les cuento, por ejemplo, el año pasado que no hubo mucho, en realidad la gente quería descargar, calculo, hubo mucha pirotecnia. Mi nene dormido se tapaba los oídos, como para que se den una idea de lo que el sonido les provoca. Claro. Y no estamos hablando de la lumínica, que no. A ver, la pirotecnia hace ruido y ellos lo perciben de una manera agresiva. Entonces, no es algo pirotecnia de bajo impacto sonoro, porque lo que es bajo impacto sonoro aún así supera el límite tolerable. Entonces, por eso es que la campaña es de pirotecnia cero. Más allá de que la pirotecnia lastima a los animales, al medio ambiente, no solo a las personas con autismo, a los bebés, a los adultos mayores, a personas que tienen hipoacusia, o sea, a personas mayores, por ejemplo, que tengan Alzheimer, que tengan diferentes tipos de dificultades físicas, también a una persona con problemas cardíacos. Es sumamente Entonces, agresiva. estamos hablando de que la pirotecnia Claro. es un tema para tratar. Es sumamente agresiva la pirotecnia, además de que en lo personal yo considero que es un festejo realmente, te diría hasta estúpido. Sin sentido, Bobo. sin ningún tipo de Sin sentido. Muy agresiva, muy invasiva, bueno, además de todos estos trastornos que produce. Así que, Rita, no sé si hay alguna otra otra campaña, otro comentario, otra información que quieras compartir, pero vamos a estar insistiendo durante todos estos días, que es cuando se comienza a utilizar la pirotecnia para llevar a cabo esta campaña de pirotecnia cero, por favor. Sí, a ver, nosotros apuntamos a la pirotecnia cero y hace poco se estaba pujando que el 17 supuestamente se iba a presentar un proyecto de ley para directamente prohibir hasta el transporte de pirotecnia. ¿Por qué?
No hay una ley nacional, nosotros tenemos una ley provincial, tenemos la reglamentación de esa ley y tenemos una ordenanza municipal. Entonces cada municipio debe adherirse a esa ley provincial. Eso en Neuquén. En Río Negro, por ejemplo, no tienen la misma ley, la misma regulación que tenemos nosotros, y ellos, por ejemplo, comercializan pirotecnia lumínica o de bajo impacto sonoro. Que es lo que hablábamos hoy, el que sea bajo impacto sonoro sigue teniendo un impacto de mayor decibel de lo tolerable. Y por ahí, para que el público sepa, el daño sonoro afecta a todas las personas y es irreversible, ¿sí? Por eso cuando estamos en el tránsito y las bocinas que llegan a 90 decibeles nos molestan tanto y nos ponemos de tan mal humor. Exactamente. Sí. Así es, y no solo, Entonces, sí, no solo la pirotecnia, también podemos hablar de las motos que hacen ruido fuerte, digo, un montón de situaciones también habituales que no tienen que ver con la pirotecnia, pero que también afectan, es contaminación sonora, además de la afectación que tiene a animales y a personas con TEA. Sí, 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 de un tránsito agresivo, y realmente que afecta a muchísimas personas. Rita, bueno, sí. agradecerte por permitirnos poner en superficie este tema. ¿Hay alguna forma de quienes estén interesados poder colaborar con Lazos Azules para comunicarse? Y en lo que respecta a pirotecnia, está el número, ya está publicado, es el de denuncias, ¿sí? El 103, al cual pueden llamar, hacer las denuncias, son anónimas, y las autoridades se encargan del resto, de ir, de hacer las detenciones y las multas correspondientes, y los... no me sale ahora la palabra. Decomiso, gracias. Ahí está, el decomiso se escucha. Ahí están. Sí, no me salió la palabra. Y el Sí. decomiso de la pirotecnia. Y con respecto a Lazos, estamos en las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar y van ahí también a encontrar todas las actividades que estamos haciendo y se pueden comunicar por cualquier duda que tengan. Gracias, Rita, un abrazo grande. Muchas gracias, Rita. Chao, gracias a ustedes por hacer visible este tema tan importante.